Gracias, señores, por continuar con nosotros en este que es el matutino del país, su espacio. En este momento nosotros tenemos la oportunidad de entrevistar al señor Ramfis Domínguez Trujillo, sumamente conocido, presidente de un partido con una propuesta política conocida en este momento en el que precisamos de fijar posición. Tenemos la oportunidad de recibirle y compartir con él algunas cuestiones, a ver sus inquietudes de momento. Buenos días. Buenos días, don Ramfis. Qué gusto estar por aquí. De verdad que me da mucho placer tener la oportunidad de compartir con usted, con todos los televidentes, los que escuchan por YouTube, por todas las redes y las plataformas, de modo que siempre presto para responder a cualquier inquietud, pregunta, y más en este momento que hay la mucho política material. Sí. se está sacudiendo por todo el país. Mire, comenzar en dos direcciones fundamentales. Lo primero es que en la República Dominicana hay una especie de hervidero de aspirantes a la presidencia, pero incapaces de presentar una propuesta de decir: yo creo en el sancocho. Yo pongo ese ejemplo con mucha frecuencia. Yo creo en el sancocho, creo en el arroz con huevo. Tienen esa incapacidad, pero se asumen titulares de un derecho inextenso para aspirar a la presidencia. No es el caso suyo, porque usted ha dicho cosas. Gracias. ¿Qué decir de los esfuerzos suyos? ¿Cómo está caminando la plataforma política, su partido, en este momento de cara a que el 28 sea mucho más promisorio que el 24? Mira, yo entiendo que el partido nuestro viene haciendo camino al andar, viene haciendo propuestas firmemente, manteniendo la pulcritud, la transparencia de la organización. Fuimos el único partido que no hizo alianza alguna de cara a las elecciones del 2024, demostrando que queremos alejarnos de la vieja política y encaminar el país por el sendero de la restauración, del éxito, de realmente una verdadera democracia, que es lo que nosotros perseguimos. En ese sentido, nosotros después de concluido el proceso de elecciones, pues nos sumergimos en un proceso de reorganización. Empezamos lo que es un congreso de reorganización que culmina ahora el 31 de octubre de este año, donde estamos visitando cada una de las demarcaciones, teniendo contacto con nuestros dirigentes, reorganizando las bases dirigenciales, fortaleciendo y profesionalizando, pero como parte de ese proceso también inscribiendo muchos adeptos. Y la última encuesta que hizo la Gallup, que ya la encuesta están sonando por todos lados, nos posicionó como la cuarta fuerza nacional. Es decir, el Partido Esperanza Democrática ante el electorado está gozando el cuarto lugar en la preferencia de todos los dominicanos, lo cual para nosotros es de mucha satisfacción, pero nos llama también a asumir ese compromiso, sí, porque siendo la cuarta fuerza ya vemos que el pueblo nos está mirando a nosotros como referente político y tenemos que hacer propuestas, y de la mano de la candidatura presidencial que han querido tronchar ya en 2 ocasiones, pese a todos los derechos internacionales que nos han asistido en ese proceso y que avalan nuestro derecho a postularnos a la candidatura presidencial de la República Dominicana. Pues en esta ocasión, ya desde el 2016, nosotros vamos a presentar una renuncia formal de la nacionalidad norteamericana, por lo que ya para el 2028 esperamos poder contar con el beneplácito de todos los miembros del partido, y al momento de que se aperturen las candidaturas o las precandidaturas, pues salir ahí al frente y empezar a hacer una campaña ya como candidato, si Dios lo permite. Qué bueno. Mire, usted planteaba en esta enunciación de ahora, hizo mención de la restauración. La restauración, desde 2 perfiles, implica esfuerzos grandes. Primero, la restauración como proceso histórico, si bien fue importante el trabajo iniciado el martes 27 de febrero de 1844, no menos importante es el proceso del 16 de agosto de 1863,
cuando arranca ese proceso de la restauración. ¿Cuáles son esas cuestiones que vive hoy la República Dominicana que usted asume que es menester encarar con suficiente resolución de cara a restaurar la República, según su visión? El principal, y como bien usted lo señala, el tema de la restauración de nuestros libertadores, Polanco, Gregorio Luperón, mi tío Chago Rodríguez, sí, también Santiago Rodríguez, Gregorio Luperón y demás, pues realmente Gaspar Polanco, como Pepillo Salcedo, Pepillo, etcétera, 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 tuvieron al frente la necesidad de restaurar nuestra soberanía luego de la anexión a España. Hoy por hoy tenemos que restaurar esa misma soberanía, viendo esta invasión haitiana, pacífica y no pacífica, que está realmente pesando extraordinariamente sobre las arcas del Estado, sobre el estado de salud, la educación en República Dominicana, la delincuencia también, que en una gran parte obedece a ese sector. Entonces, eso es un eje fundamental de nuestro plan de gobierno, es recuperar la soberanía, restaurar la soberanía de la República Dominicana para poder volver a ser libres y soberanos. Pero eso también implica restaurar nuestra economía, porque en la medida que nosotros nos hemos venido endeudando, pues nos recuerda lo que pasó en el 1916 con la invasión norteamericana, dado a que cualquier empréstito que realmente comprometa al país, pues implica obviamente una incidencia de sostenedores, una incidencia de organismos internacionales, de países que vienen aquí a querer imponer su criterio. Entonces nosotros somos del pensar que lejos de seguir endeudando el país, comprometiendo la economía, tenemos que empezar o trabajar en función de eliminar la deuda pública de la República Dominicana, y es alcanzable. Es alcanzable. Esa deuda hoy ocupa o consume el 25%, casi 26% del presupuesto fiscal. ¿Cómo dirigirnos a ese tema de tanta trascendencia? Sencillamente hay que renegociar la deuda externa de la República Dominicana con una moratoria de 5 o 6 años, tomar ese 26% e invertir en el campo, en la agricultura. Hay que retomar lo que debe ser el eje fundamental de la economía de la República Dominicana, que es la agricultura, que en una vez llegó a ser el 51% del Producto Interno Bruto. Así hoy es. Ocupa menos del 6%, pero es necesario porque estamos solamente utilizando el 84% de las tierras, el 16%, desdichando el 84% de las tierras hábiles. Pero asimismo podemos entrar en la restauración de la educación, que está por el piso, en la restauración de la salud, y todos los demás estamentos de nuestra seguridad ciudadana, de las condiciones que la Constitución propia nos garantiza, pero que no han podido resolver, y ya se ha convertido en algo inoperante, infuncional para todos los dominicanos. El uno ver, por ejemplo, en ese tema que usted plantea, que la provincia de Monteplata ocupa el 5º lugar en pobreza, y sin embargo tiene una pluviometría, lluvias tan frecuentes y una capa vegetal. La capa vegetal es la superficie de tierra en donde se desarrolla la actividad agrícola fundamental. Eso es porque aquí tratamos de educar a la gente, porque piensa que es tierra y punto, no. Es la capa que tiene la capacidad de la producción. Y usted ver desplazarse hasta kilómetros de extremo a extremo, terrenos baldíos. Y yo no estoy hablando de los procesos estos de expropiaciones convulsas, quitado a la fuerza, pero sí negociar desde el Estado. O sea, el ganado vacuno, que es una vocación propia de ese lugar. ¿Qué hacer? Usted desde la presidencia, por ejemplo, ¿qué hacer con los ganaderos de Monteplata, que están tan próximos a la República, a la capital de la República Dominicana? ¿Qué es lo triste que yo le iba a señalar? Es que Monteplata queda tan cerca de la capital con Puerto del Caucedo, porque ese es uno de los temas principales aquí, es la transportación. Luego, obviamente, de cosechar, entonces hay que transportarlo para poder entonces hacer el envío. Aquí hay que reconocer que el 75% de la fruta y los vegetales que se cosechan en el país se exportan, y nosotros lamentablemente, en vez de aprovechar esa condición, como dice, las tierras fértiles que tenemos por doquier, pues nosotros lo que hacemos es importamos para el consumo local. Entonces
podemos ser un país enteramente autosuficiente, pero nos han cerrado esa llave. ¿Por qué? Porque la agricultura no le deja a los politicuchos que buscan hacer negocios a expensas del pueblo. Entonces, ese tema que usted menciona de la ganadería, incluso les invito a todos a que vayan a la feria ganadera ahora que está en su apogeo, que está en su momento, porque es importante que conozcamos incluso las diversas tecnologías que se están implementando hoy por hoy en ese rubro tan importante de la economía. Y ahí podemos hablar también del cerdo, de la gripe porcina africana, que está descuartizando la industria de cerdo, que incluso después del proceso del 1980 bajo el gobierno de Antonio Guzmán, donde vino la USDA, que incluso tuvieron que matar a todos los cerdos y reiniciar esa industria aquí. Aquí le están dando la espalda, pese a las peticiones de los productores de cerdo que vienen avisándole al gobierno, informándole al gobierno, pidiéndole al gobierno su intervención, y no han hecho absolutamente nada. La ganadería es igual. Y hay que entender que la ganadería va de la mano de esas tierras baldías que incluso cuando uno ven cómo se va reciclando la agricultura, se siembra, después se deja un tiempo, eso es fruto de cultivo para el ganado. Y nosotros estamos desdichando eso y dejando las tierras a la intemperie completamente. Eso es así. Doctor Ramfis, mire, necesariamente no se puede conversar con un político, interpelar, en el mejor de los conceptos, interpelar a un político que en la estatura de aspirar a la presidencia de la República, tocar el tema haitiano de manera muy particular, no solamente por las complejidades que el mismo entraña, sino que además está el aspecto, inclusive hasta de su vínculo familiar, que hemos dicho en escenarios eminentemente varios, que no es posible hablar del criterio con que debe tratarse a los haitianos si no tomamos como referente al dominicano que estuvo más claro en eso, que fue Rafael Leonidas Trujillo. No para que a usted le agrade. Es una posición académica, política, de conciencia que personalmente yo tengo. Para muchos, en el rango de la intelectualidad, plantean, y yo me hago eco de ello, que el muro, que el caso fronterizo debe ser atacado con un muro, pero no solamente físico, sino un muro en tres visiones: el físico, el económico y el histórico o sociológico, que cree sentido de pertenencia de la gente. Para mí es importante, y asumo que también para nuestra audiencia, escuchar el parecer suyo al respecto en los tres enfoques, por favor. A mí me asombra porque justamente esa es la posición de nosotros. Entendemos que tienen que haber tres muros en la frontera. Primero, el muro físico, que entiendo yo que el muro que se ha construido en estos últimos años es completamente insuficiente. Tenemos un muro de 4 pies y después 5 o 6 pies de verja ciclónica que desde el primer momento yo dije, lo van a empezar a romper con un alicate. Sí. Y así ha sido, ya el Listín Diario y otros medios se han hecho eco de eso. Bien, entonces entendemos que hay que tumbar la parte ciclónica y seguir un muro de hormigón armado de 9 pies. Eso es fundamental. Y para aquellas personas que quizás no conocen las condiciones fronterizas, no es un tema solamente de la haitianización, que nosotros tenemos pleno derecho de salvaguardar nuestras delimitaciones fronterizas, sino es el hecho de que por esa misma frontera entra el contrabando, el narcotráfico, las armas y hasta tráfico de niños. De modo que es un tema que va a resolver diferentes crisis que nosotros estamos viviendo en la República Dominicana. Pero más allá de eso, ese muro tiene que garantizar la entrada y la salida del país. Tenemos que tener un pleno control de las personas que están entrando y las personas que van saliendo en medio de un proceso que estamos llamados a encarar, que es un proceso profundo de repatriación de todos los nacionales haitianos. E incluso la gente me dice, ¿por qué todo? Bueno, porque nosotros tenemos una condición de irregularidad hoy por hoy
que tenemos que hacernos eco de eso. Aquí están suplantando la ciudadanía de dominicanos y haciéndose pasar por ciudadanos dominicanos. Aquí hay nacionales de origen haitiano que están sirviendo para documentar y nacionalizar haitianos que vienen, que cruzan la frontera. Así y dicen, es. mira, te vamos a dar 10,000 pesos y tú firmas que tú eres su papá o tú eres su mamá. Aquí hay que hacer una revisión de todos los certificados de ciudadanía que se le han dado en los últimos 20 años, pero hay que hacerlo con esos haitianos allá, cuando se pueda demostrar que son, que están comprometidos, que tienen su documentación como corresponde con la ley, entonces dejarlos pasar. Pero más allá de eso, el muro económico. ¿Cuál es el muro económico? El muro económico es crear un asentamiento en la frontera, crear incentivos agrícolas y demás para que los dominicanos vayan y se asienten en la frontera luego de consolidar las condiciones del lugar. Pero crear condiciones para que ellos puedan ahí producir y que van a servir ellos como guardianes de esa frontera. Eso es importantísimo. Fomentar obviamente la colocación de empresas nacionales e internacionales, pero con los controles del lugar. Y más allá de eso, como dice, yo he dicho, el control psicológico, el control sociológico, como se le quiera llamar, el histórico, que las personas entiendan que de este lado de la frontera se cumple la ley. Incluso en esa tesitura nosotros presentamos un proyecto para que cualquier persona que sea cómplice de permitir que un haitiano cruce la frontera, que alguien entre aquí de manera irregular, el cómplice del lado dominicano, que sea condenado a 30 años de cárcel, porque es una vagabundería que nosotros no lo podemos permitir. También nosotros abogamos porque se desmantele el CEFRON. El CEFRON no ha sido capaz de hacer su trabajo, pero más allá de eso no es necesario. Es otra institución, otro nivel de dispendio, otra llave abierta. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear una élite dentro del ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, que sea capaz de resolver la crisis, porque esas instituciones son llamadas únicamente a salvaguardar la seguridad territorial de la República Dominicana por aire, mar y tierra. Así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que crear, pero con una voluntad política. Y le quiero hacer mención también de que obviamente las condiciones de nuestra actualidad nos favorecen ante un gobierno norteamericano que está imponiendo su criterio y el respeto a su política migratoria, deportando miles y miles y miles de inmigrantes ilegales de los Estados Unidos. De modo que, valiéndonos de la visita del canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, que vino aquí, le dijo al gobierno que no se iban a meter en el tema haitiano, que pudiéramos nosotros imponer un criterio de repatriación masiva y que ellos nos van a apoyar en ese derecho que nosotros tenemos. Entonces tenemos que aprovechar esas condiciones que son extremadamente favorables, sobre todo luego de años de gobiernos demócratas, que lo que venían aquí es a imponer sus criterios utilizando a la USAID justamente para repartir recursos con periodistas irresponsables, con ONGs que venían aquí y eran enemigos de nosotros, que incluso estaban creando campamentos de haitianos en la República Dominicana. Es el momento de actuar y quiero también, para concluir esa parte de la pregunta, apoyar esa marcha en Friusa el domingo. Yo quiero que todos los dominicanos que sientan por su país, yo como político no quiero politizar lo que es una expresión del pueblo, siempre lo he dicho, yo he marchado en Friusa, yo he pasado por Ubero Alto, por toda esa zona y he visto con mis propios ojos lo que está pasando allá. Yo no quiero ir a dañar una marcha que es muy del pueblo y que es una manifestación de ese sentimiento que tenemos todos, de que el gobierno no puede continuar con esas expresiones de que están deportando cuando no están haciendo nada. El presidente fue capaz de mentirle una vez más al pueblo diciendo que en la Dirección de Migración se mete en Friusa. Si fuera cierto eso, no quedaría un solo ilegal en Friusa. Lo único que tiene que hacer uno es pararse en una esquinita y salen 300 ilegales, de modo que eso es una mentira más. Apoyen esa marcha. Nosotros estamos pidiéndole, invitando a todos los equipos nuestros que quieran ir, que se apersonen allá, que apoyen esa marcha, y altos dirigentes del partido que van a ir también para decir presente en lo que es una expresión de nuestra nacionalidad y ese espíritu nacionalista que tantos abrazamos. Excelente. Yo tenía la pregunta desde el marco de lo que representa no solamente la marcha, sino la fecha histórica. Primero porque iniciado el proceso de independencia o separación de
de lo que es hoy República Dominicana respecto de Haití, el primer choque significativo de la mayor densidad poblacional, que sigue siendo hoy también por la fertilidad de los suelos, por la misma actividad económica del Cibao y Santiago, después de darse la batalla del Rodeo, la del 19 de marzo, es el Plata. 30 de marzo, sí, en Santiago, con Fernando Valerio, que así se llama la fortaleza militar del ejército de la República Dominicana. Ese evento es que marca la presencia cibaeña contundente en la actividad de separación. Era en esa dirección que le iba a formular la pregunta y su criterio, pero perfecto. Usted me adelanté a los se adelantó, pero perfecto. Ese es el momento político también, además histórico. Sí, eso es así. Mire, para mí, tuvimos la fortuna en estos días de la desclasificación. Yo creo que debería dejar esa pregunta para el próximo segmento. Señor director, vamos a un corte comercial, porque yo sé que esto va a ser un poquitito extendido, esa respuesta. Y para cumplir con los compromisos, vamos a un corte comercial. Este es el Matutino del País. Este es su espacio. Quédese con nosotros que tenemos una joya de invitado. Ramfis Trujillo.